Bien, ahora vamos a utilizar otra herramienta de Proteus que me permite hacer un análisis en frecuencia. Entonces, para eso recordemos acá rápidamente. La función de transferencia era una relación entre, digamos en este caso, el voltaje en el capacitor sobre el voltaje de entrada, pero yo también hubiese podido sacar una función de transferencia que fuera el voltaje en la resistencia respecto al voltaje de entrada. ¿Bien? Entonces, una relación entre dos magnitudes en función de la frecuencia. Entonces, acá lo que tenemos en esta gráfica era cómo se comportaba la amplitud en función de la frecuencia, la amplitud de esta relación, y aquí cómo se comportaba la fase de, de esa relación en función de la frecuencia. Entonces, para trazar estas gráficas en Proteus, pues es muy sencillo. Simplemente voy a sacar acá esto que se llama frecuencia. Acá entonces tendremos que colocar cuál es la variable que vamos a medir en función de otra, es decir, nosotros acá teníamos que, por ejemplo, íbamos a medir la relación entre el voltaje en el capacitor respecto al voltaje de entrada. En este caso, entonces, la variable a medir sería el voltaje en el capacitor respecto al voltaje de entrada. Entonces, acá seleccionaríamos. Entramos acá en propiedades. Nuestro terminal de referencia sería el voltaje de entrada, que es con respecto al cual vamos a medir. Vamos a colocar acá los valores iniciales de frecuencia y el valor final de frecuencia. En este caso los voy a colocar de esta forma. Esos van a depender de las características particulares de nuestro circuito. Y luego acá voy a agregar las trazas o las gráficas que quiero seleccionar, que quiero visualizar, perdón. Entonces voy a colocar acá, primero que todo voy a graficar el voltaje en el capacitor. Entonces voy a graficar el voltaje en el capacitor respecto al voltaje de entrada. Eso es lo que estoy diciendo acá, voltaje en el capacitor respecto al voltaje de entrada en función de la frecuencia. Entonces, voltaje en el capacitor. Acá hay varias opciones. Voy a seleccionar la izquierda. La izquierda lo que me mostrará será una representación de diferencias de amplitud. Y acá a la derecha me seleccionaría el desfase que existe entre esas señales. Entonces voy a seleccionar otra traza que también sea el voltaje en el capacitor, pero en este caso lo voy a colocar en la derecha, indicando que me muestre acá en esta parte la diferencia de fase. Entonces, en el eje izquierdo me mostrará la diferencia de amplitudes entre el voltaje en el capacitor respecto al voltaje de referencia, que en este caso es el voltaje de entrada. Y acá en la parte derecha me mostrará cuál es la diferencia de fase entre el voltaje del capacitor respecto a ese voltaje de entrada. Es decir, que voy a obtener básicamente estas gráficas. Esto acá es la relación entre el voltaje del capacitor respecto al voltaje de entrada en función de la frecuencia, y esta sería la relación entre el voltaje en el capacitor respecto al voltaje de entrada, el ángulo de fase, perdón, la diferencia de fase entre esas dos señales en función de la frecuencia. Entonces ya las coloqué. El paso siguiente simplemente es darle clic acá en simular y esperamos un momento. Bien, aquí ya nos salen las gráficas. Entonces la línea verde corresponde a la de amplitud, es decir, que corresponde a esta de acá, y la línea roja corresponde a la de la fase. Entonces miren que acá el eje horizontal es un eje logarítmico, pasa de 100 mHz a 1 Hz, 10 Hz, 100, 1K, 10K y 100K. Acá los valores de la fase están para nuestra línea roja están entre 0 y menos 90, tal como lo habíamos predicho acá, entre 0 y menos pi medios. Y el eje de amplitud en este caso está entre 0 y unos valores negativos. Nosotros acá los valores estaban entre 1 y 0. ¿Qué es lo que nos dice entonces esta gráfica acá? Este eje no es el eje que nosotros estábamos manejando directamente en esta explicación, no es la relación directa, sino que es un eje que se conoce como escala en decibeles. Más adelante lo explicaremos, pero básicamente este 0 equivale a una relación de amplitudes de 1, es decir, que corresponde a este valor 1, y un valor negativo indica que entre más negativo sea, más próximo está a valer 0. ¿Listo? Entonces, todo esto de aquí para acá significa que la amplitud, la relación de amplitud está disminuyendo, y si midiera valores positivos en este eje, lo que diría es que la relación de amplitud está aumentando. ¿Bien? Entonces acá observamos que la relación de amplitud permanece en 1 para estas frecuencias. Alrededor de un poquito menos de 1 kHz empieza a reducirse, y luego
continúa reduciéndose hasta finalmente, si lo quisiéramos más, llegaría a cero. Y la fase empieza, inicialmente las dos señales están en fase, por eso la relación de fase vale cero, o el desfase entre ellas vale cero, y a valores altos de frecuencia la diferencia de fase es de menos pi medios, tal como lo que observamos acá.